Escuché Javier Boxó, pero antes, educación y buena educación con nuestra profe Patricia Santos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Sí? De viernes ya. De viernes mejor. De viernes, claro. Cuidado, paremos las máquinas, que siempre que digo esto, pienso luego inmediatamente después en los que trabajan el fin de semana, que somos muchos los que decimos, por fin es viernes, qué alegría, qué alboroto, y, en fin, estamos con vosotros, ánimo a los que trabajáis el fin de semana. Bueno, eso espero que luego tengan el lunes. Claro. Que nosotros no lo tenemos muy bueno. Dirán, por fin es domingo. Exactamente, claro. Y tengan el lunes. Bueno, ¿qué tal todo por tu instituto, por tus alumnos? ¿Todo bien? Muy bien, nos quedan pocos días para irnos a Los Ángeles. Olé. Hemos conseguido que la Escuela de Cine de Hollywood les dé una masterclass a mis alumnas. ¡Qué bueno! Que son futuras caracterizadoras. Sí. Y vamos a visitar todas las productoras, cine, etcétera. O sea que os vais a Los Ángeles, te vas tú con tus alumnas. Sí. A recibir una masterclass. No me digan que no es vacilón, no me digan que así dan ganas de volver a estudiar, ¿eh? Sí, qué dentro bueno. de un proyecto de emprendimiento que teníamos y bueno, ahí estamos. Qué bien, qué bien. Ya haciendo maletas. Enhorabuena, Patricia Santos, ya saben que esto me gusta recordarlo. Yo sé que a ti no te gusta tanto, pero fue elegida mejor profe de España, así nos conocimos y desde entonces pues viene de vez en cuando, llegó la hora, a hablarnos de temas de educación, de buena educación. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? De actividades complementarias. Me suena. Y PIN parental. Se ha hablado mucho, ¿eh? Sí. Y yo creo, ¿sabes una cosa? Con lo del PIN parental y lo de las actividades complementarias y tal, me da la sensación de que hemos hablado todos mucho sin saber. Así que va a estar muy bien que tú, que estás dentro de la comunidad educativa, nos cuentes al respecto. Bueno, por eso yo creía que se estaba hablando mucho efectivamente y que habría que poner unas bases, ¿no? Primero, ¿qué son las actividades complementarias? ¿Qué se trabaja en ellas? Sí. ¿Cómo se aprueban? Sí. ¿Cómo se llevan a cabo? ¿Por qué están ahí? ¿Y por qué se diferencian de otro tipo de actividades? Y, pues eso, ¿qué temas se tratan, no? Que se hablan cosas raras. Sí, porque se ha hablado mucho. Oye, porque sobre las actividades complementarias es sobre donde se ha puesto el foco, ¿no? O sea, la posibilidad de que exista un PIN parental, por ejemplo, en Andalucía, se enfoca directamente en estas actividades. Exactamente, el PIN parental lo han planteado sobre este tipo de actividades. O sea, en la escuela podríamos distinguir las que sean actividades lectivas normales, que estarían dentro de nuestro horario lectivo, depende del instituto o del colegio, de las 8 a las 3, de las 9 a las 2. Y luego otro tipo de actividades que se llaman complementarias, que también se relacionan con el currículum, pero se diferencian de las primeras en el uso de espacios o de recursos, que es diferente. Es decir, a lo mejor necesitamos el uso de un salón de actos o cambiar de lugar, pero dentro del horario escolar. Y luego las actividades extraescolares, que eso ya se hacen fuera del horario escolar. Claro, como si te apuntas a triatlón, a inglés o... Sí, o incluso a tenis de mesa. Los típicos viajes de estudios que se hacen son actividades extraescolares. Vale. ¿Qué son o cuáles son las actividades que estamos llamando complementarias? Las actividades complementarias, como estaba diciendo antes, es súper importante entender que son curriculares. Es decir, que el contenido que se trabaja en las actividades complementarias es el mismo que se trabaja en clases ordinarias. Vale, o sea que tienen, digamos, el mismo valor. Exactamente. Vale. Son actividades, por eso nos comentaban que son obligatorias. ¿Por qué son obligatorias? Porque trabajan aspectos que deben de trabajarse por legislación, por ley. Sí, no podemos trabajar otra cosa que no venga ahí en las actividades complementarias. Son complementarias, pero están dentro del currículo. Sí, lo que le da el matiz de complementarias tiene que ver con el uso de espacios o recursos especiales. Es lo que dice la ley, ¿eh? Esto es lo que estoy diciendo, es lo que recoge la ley, la legislación de las actividades complementarias. Oye, una de las cosas que hemos comentado, porque aquí hemos hablado mucho, del PIN parental, del veto parental, en fin, cada uno lo expone como quiere. Yo una de las cosas que insistía es, estas actividades complementarias las elige la comunidad educativa a través del consejo escolar, o sea que los padres y las madres ya estamos decidiendo a través de esos órganos en los cuales estamos representados esas actividades, ¿no? El procedimiento va del siguiente modo. Nosotros en septiembre presentamos una programación curricular
que se basa en la legislación y la autonomía pedagógica que nos infiere el hecho de saber de pedagogía y de educación. Entonces diseñamos un plan de acción para intentar que el alumnado sea lo más competente posible dentro de lo que nos pide el currículum. Esas actividades se les pasa a la dirección del centro, que a su vez lo lleva al consejo escolar. En el consejo escolar, como tú bien dices, está representada la familia y se aceptan o no se aceptan las actividades complementarias. O sea que de alguna manera ya hay un PIN parental, Exactamente. que se llama consejo escolar. Exactamente. Pero sobre todo es que el PIN parental está en la ley, porque yo cuando he escuchado alguna cosa sobre lo que dicen de qué se hace en esas actividades complementarias, un poquito raro, no sé si es para decirlo en esta hora, no, eso no puede ser, actividad complementaria. Claro. Vamos a eso, vamos a esa parte. ¿Qué se da en esas actividades complementarias? Porque se han dicho muchas cosas, repito, y en algunas cosas, bueno, se han trabajado mucho esta semana las fake news, e incluso se han demostrado muchos bulos que se han propagado por redes sociales. Así que te pregunto, tú que estás ahí dentro de los colegios, de los institutos, ¿qué se da en esas actividades? Yo creo que el foco del partido político, en este caso Vox, ¿no?, que es el que lo está poniendo, está especialmente en dos tipos de actividades. Uno que es relacionado con la violencia de género, que efectivamente sí está dentro de las actividades que debemos de trabajar, pero porque lo establece la propia ley de violencia de género. Sí. Y luego también tienen el foco en actividades relacionadas con la sexualidad. Sí es cierto que estos dos tipos de actividades se trabajan, pero se trabajan en el marco del desarrollo integral de la personalidad. Es decir, el alumnado debe de trabajar el aspecto, lo que hemos estado aquí siempre hablando, la inteligencia emocional, la afectividad, el trabajar la autoestima, para que luego no se produzcan relaciones tóxicas. Parece ser que a este partido le preocupa un poquito más o imagina algo un poco más tipo película porno, ¿no? Pero eso no es lo que ocurre en las clases. Lo que se trabaja en las clases es que en un momento de transición en que el alumnado tiene las hormonas un poquito revueltas, le intentamos dar un trabajo emocional y una orientación para que puedan tomar bien decisiones y no se provoquen pues circunstancias como se provocaron en otras épocas, como embarazos no deseados, etcétera, etcétera. Efectivamente, la educación sexual se da en los centros educativos a través de un programa que es un programa oficial, es decir, que ni siquiera lo elige el profesorado de aula. Hay una serie de líneas de trabajo que están establecidas institucionalmente, igual que el emprendimiento, que vienen desde Europa, desde estatales y luego la comunidad autónoma. Entonces, esas son las dos ramas que quizás creo que les puede dar... les resulta controvertido. El problema violencia de género y el tema de la sexualidad o de la educación sexual. El problema es que no solo eso. Y entonces yo creo que olvidan que el límite sería para todo el mundo, no para aquellos que no quieren que se hable de sexo. Claro, porque por ejemplo, te hablo como padre, me consta que en el colegio de mi hija, por ejemplo, se ha acercado la Guardia Civil, en este periodo, en este tiempo de actividades complementarias, se ha acercado gente de la Guardia Civil, de Rincón de la Victoria, a dar una charla sobre cómo manejar las redes sociales o las nuevas tecnologías. Es parte del programa. Es una más, ¿no? O sea, que quiero decir que no todo es educación sexual de hecho es una actividad de muchas que se trabajan. Se trabajan todo lo que tiene que ver con la convivencia, la resolución de conflictos pacíficas, el respeto a los derechos humanos, el respeto de las ideas de los demás, apreciar la diversidad. Entonces, efectivamente eso, hay personas que a lo mejor no le agrada que eso se le enseñe a sus hijos o a sus hijas, pero está en el marco de los derechos universales, es decir, los derechos del niño reconocen a la persona desde que nace
incluso un poco antes, y todos sus derechos para poder desarrollarse integralmente. Íntegramente. Oye, perdona, pero que es que, claro, Sí. tengo que enseñarlo. Yo no sé si lo tenemos en grande, pero es que, como siempre, Patricia nos hace estos dibujos tan chulos, estos mapas sinópticos con todas las ideas. Aquí lo ven. Ah, bueno, si lo tenemos en grande. Aquí, ahí Sí. está. Ahí está. Derecho a la educación, los objetivos, hablas de educación inclusiva y equitativa de calidad, hablas de igualdad entre géneros y de empoderar a las mujeres y a las niñas, de promover sociedades pacíficas e inclusivas. Claro, el otro día me contaba un padre que gracias a este tipo de actividades complementarias, una de las cosas que se había conseguido, por ejemplo, era destapar un caso de violencia dentro de un hogar. Una niña que nadie le había explicado que lo que estaba viviendo en su casa, pues era un capítulo de estas características, ¿no? Efectivamente. Sí, que a veces también hay que darle la vuelta a la perspectiva, ¿no? Y bueno, la vuelta del todo, porque quizás las personas que quieren imponer ese veto no han caído en que ese veto podría darse también en situaciones, yo he vivido ser tutora y que una determinada familia pensara que las niñas no deberían de estudiar y los niños sí, porque se tenían que dedicar a trabajar en casa y a tener niños, y entonces no querían darle opción a esa niña de otro tipo de mundo, es decir, con ese PIN, el padre, la madre, en este caso era el padre, hubiera ocurrido, nunca hubiera podido escuchar otra opción. Nadie se le olvida, o sea, yo creo que lo más importante es que casi el 99% del profesorado lo que trabajamos no es incluso las ideas, sino el espíritu crítico. Y con espíritu crítico da igual lo que nos cuenten. Ese es el problema. Ya decidimos, porque si somos capaces de darnos cuenta que hay que ir al foco, no creernos cualquier cosa, poner en tela de juicio lo que escuchamos, lo valoramos, intentamos buscar nuestra propia opinión, entonces da igual que nos cuenten una opinión u otra, porque si tenemos esta parte trabajada, optaremos por la que consideremos más interesante. Y eso es lo que la mayoría del profesorado trabaja. Pues vamos a intentar fomentar el espíritu crítico entre todos, y bueno, pues queríamos poner un poco de luz, porque se ha hablado mucho esta semana sobre el PIN parental, el veto parental, hemos hablado mucho aquí en nuestra mesa de análisis, pero por ejemplo no habíamos hablado con una profesora que trabaja las actividades complementarias y que sabe de primera mano de qué se está hablando. ¿Quieres decir algo más, amiga Patricia? Algo más. Bueno, lo último que se me había olvidado poner, que hemos hablado ahí, es que además es uno de los son 3 objetivos de desarrollo sostenible que a nivel mundial se han considerado y se han consensuado que tenemos que trabajar, ¿no? La educación inclusiva, una educación de calidad que permita el desarrollo integral de la persona. Pues dicho queda. Actividades complementarias y PIN parental, un tema que ha sido noticia y polémica durante toda esta semana y hoy queríamos hablarlo en nuestra sección, en nuestro espacio y en nuestro tiempo de educación con Patricia, Patricia Santos, nuestra profe, elegida, ya saben, mejor profe de España, no me voy a cansar de decirlo una y otra vez. Oye, que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias. Además has venido muy bien acompañada hoy, ¿no? Sí, hoy me he traído a mi hija. Vale, esto es lo que tiene, ¿no? Conciliación. Conciliación a todas horas. Patricia, muchísimas gracias. Gracias, profe, buen fin de semana. Gracias a vosotros.